Muy buenas, bienvenidos a Cuestión de Foco de nuevo. Qué importante la alimentación y cómo puede llegar a cambiar nuestras vidas, ¿no, Jorge? Bienvenido, experto en nutrición. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar aquí por fin. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante la alimentación y la nutrición en nuestras vidas? Pues a ver, eso es bastante complejo de explicar así a grosso modo, pero básicamente es algo que hacemos todos los días y que no le damos la importancia que debería porque lo hacemos desde pequeñitos, pero tenemos que entender que al final la nutrición es algo vital, sobre todo para que a nivel físico el cuerpo desarrolle sus funciones de forma correcta. Hay que también explicar que la gente normalmente cuando piensa en nutrición, piensa en lo que es pues, el etiquetado nutricional, etcétera, pero también implica un factor cultural, social, sobre todo herencia de conocimientos a la hora de, pues, ya sea culinario, de preparación, incluso de hábitos. Y cómo nos eduquen, claro. Exacto, es decir, cada persona es un mundo, cada familia es un micromundo y al final cada país tiene sus costumbres y es un aspecto muy amplio y que ha tenido mucho que ver en la historia, sobre todo. Y está en uno, ¿no? Ese momento de lucidez cuando decides cambiar hábitos y decir... Claro, al final, uno cuando de forma consciente intenta mejorar su alimentación, tiene que tener en cuenta que normalmente se prioriza más lo que sería la imagen, el mejorar a nivel de rendimiento, pero no piensa de forma consciente por qué está comiendo esos alimentos, con quién los está compartiendo, cómo los ha obtenido, qué ha tenido que hacer en su vida o qué esfuerzos ha tenido que lograr para tener esos alimentos en casa. Es decir, damos por hecho aquí que los alimentos nos los garantizan, pero en muchos países es algo que desde que te levantas es tu único fin. Aquí es como algo secundario. Sobrevivencia, claro. Jorge, quería hablar de un tema que son los mitos nutricionales, ¿no? Sí. Como el tema de el agua con limón por las mañanas, la cucharita de miel. Que nos cuentes un poco qué mitos escuchas, qué mitos hay y si algunos son ciertos y algunos no. Pues hay muchísimos, muchísimos, pero fíjate que yo creo el que más recurrente escucho, el que más me consultan, el que más dudas veo es sobre todo a nivel de hidratos. Hidratos que ahora estamos en una parte en la que estamos demonizando los hidratos. Antes eran como las grasas, ahora se está empezando a demonizar las proteínas también, pero ahora sobre todo estamos metidos de lleno en la demonización de los hidratos de carbono. Y sobre todo es recurrente de en qué momento del día debo de comerlos porque si no se transforman en grasa, etcétera, etcétera. Por las noches están demonizados. Exacto, vamos. o sobre todo la fruta. ¿Puedo comer fruta después de comer? Fruta la que quiera sin más. O Sí, sea, pico de azúcar, me va a exacto, el engordar. tema de los azúcares simples, o sea, todo lo que engloba los hidratos de carbono, refinados, añadidos, etcétera, es como que parece que es el demonio. Cuando el foco, principalmente, cuando me preguntan este tipo de cuestiones, es, vamos a ver, depende, si tú eres una persona físicamente muy activa, deportista, etcétera, que tú comas una bolsa de chucherías es incluso hasta bueno en contextos muy específicos. Entonces, de forma generalizada, incluso se recomienda el consumo de fruta y sin problema. O sea, rara vez van a haber problemas derivados por el consumo de fruta, ya sea por 5 o 10 piezas al día incluso. Además, yo tengo la suerte de compartir, de que mi preparador, mi plan nutricional lo lleva él y siempre ha dicho eso. Preparador, ¿eh? Preparador, ¿Para qué te preparo? ¿Para qué me preparas, tío? Que la fruta sin límite al día. Y no he tenido ningún problema, mi rendimiento ha sido bueno y mi Sí, de constitución... hecho, la fruta cuando, sobre todo gente con sobrepeso, obesidad, ansiedad, etcétera, es un aliado muy bueno, sobre todo para la saciedad. Es un recurso muy fácil, muy barato y muy accesible. Entonces, llevártelo para trabajar o porque no tienes tiempo, normalmente suele gustar a todo el mundo. Hay mucha variedad de fruta, aunque hay mucha gente que le sacas de la manzana o del plátano y parece que lo están matando. Entonces, aún así hay muchas variedades, ya sea pues en cremas o batidos. O sea, al final la fruta se puede incluir de muchas formas y sobre todo si es de temporada siempre se recomienda, porque es eso, va a estar más barata, va a estar más buena y es muy accesible. Y sobre todo muy saciante, sobre todo en gente que tiene problemas de pues, autocontrol a la hora de llevar una alimentación correcta. Entonces, digamos que es, uno de los mitos es que estamos cargando los hidratos y... Exacto, o sea, el problema hoy en día no es un macronutriente en sí, sino el balance energético Y el uso. que tenemos. Exacto, es decir, al final tenemos que tener en cuenta que nuestro estilo de vida lo que ha hecho actualmente es reducir muchísimo el gasto que tenemos diario. Tenemos un estilo de vida muy sedentario, los trabajos son muy estáticos, como podemos estar aquí sentados, y al final esto es lo que realmente mata. De hecho, la principal causa de muerte a nivel mundial son los problemas asociados a lo que serían los malos hábitos y el sedentarismo.
Entonces, dentro de esa casilla, pues ahí derivaría pues, todo tipo de enfermedades relacionadas con la obesidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, hipotiroidismo, multitud de cánceres. O sea, al final todo eso está derivado principalmente por el sedentarismo. Entonces, si eres una persona físicamente activa, que físicamente activo, esto hay que dejarlo claro, no es ir a entrenar 1 hora al gimnasio. Es decir, la típica persona que puedes ver con un cuerpo bastante definido, escultural, etc., desde el punto de vista nutricional, está sano si lo ves a nivel antropométrico, pero a nivel global seguramente sea una persona que es sedentaria y que en 1 hora al día se mueve. Entonces, una persona al final es mucho más saludable cuando tiene un trabajo físico, ya sea pues, alguien que se dedica, por ejemplo, a la construcción o está descargando en algún almacén. Sí, movimiento todo claro, el y día. que luego a lo mejor no va al gimnasio, pero si ves tu gasto calórico diario, es muchísimo más elevado que esa persona que puede levantar 200 kilos en sentadilla. Al final es una diferencia que la gente no suele ver. Sí, es cuestión de horas, ¿no? Claro, Al final que... y siempre lo digo, oye, tú céntrate en ser una persona activa. Pasea, ve a los sitios andando, muévete, que te dé el sol, descansa bien. Y el nutriente se asimila mejor, seguro, por Claro, el tema de bombeo. Y exacto. todo. Al final, la gente, lo típico, ostras, que me tengo que tomar el batido después de entrenar porque es que si no, no anabolizo. ¿Otro mito? Claro, amigo, no, o sea, eso no va así. Es el total diario, el conjunto semanal, el cómo tu cuerpo va a asimilar esos nutrientes dependiendo del estímulo que has tenido. Es decir, al final lo que tenemos sobre todo los españoles, diría yo, es que intentamos sintetizar y sacar el tip más sencillo, más rápido y que podemos absorber sin hacer un cambio real en nuestros hábitos. Por ejemplo, tómate un batido después de entrenar, ya eso no te va a salvar, pero nosotros nos agarramos a ello. Oh, me estoy tomando el batido después de entrenar, eso ya me salva. Cuando, bueno, si queréis luego podemos hablar de suplementación, Sí, pero claro. ahí Sí, hablaremos. tela. Vale, Jorge, ¿por qué siempre se dice, es lo que te he dicho, el tema de hidratos por la noche? Sí. ¿Por qué una vez se recomienda, otro no? ¿Es a nivel de rendimiento, a nivel de salud? Claro, cuando se incluyen hidratos de carbono, cuando se hace una buena planificación, se tiene en cuenta en qué momento del día se va a hacer la actividad con una intensidad moderada o alta, donde van a requerirse esos hidratos de carbono como principal fuente energética. Al final hay que tener en cuenta que el hidrato de carbono es una fuente de energía que nosotros principalmente utilizamos, sobre todo en la contracción muscular, y es el que a nivel de rendimiento más nos va a ofrecer frente a grasas o proteínas. Entonces, el hidrato de carbono lo que se intenta siempre es que el glucógeno muscular, el principal almacén que tenemos a nivel muscular, también lo podemos almacenar en hígado, riñones, etcétera, esté disponible para cuando vayamos a hacer una actividad un poco más exigente. Sí. Entonces, si por ejemplo tienes una actividad física exigente durante la primera parte del día, pues sí que es aconsejable pues a lo mejor incluir una carga de hidrato de carbono el día de... Carga tampoco, estaría mal dicho, sino incluir una ingesta de hidrato de carbono de lo que deberías de haber hecho el día anterior cercano a esa prueba. Cercano estamos hablando del mínimo 5 o 6 horas antes, ¿vale? Lo típico de plato de pasta de los futbolistas antes del partido. Ese plato de pasta no lo estás aprovechando en ese partido, lo estás aprovechando seguramente en la recuperación del partido. Sí. Realmente, en ese propio partido, el hidrato de carbono que vas a utilizar es el que has consumido el día de antes o es esas 5 o 6 horas previas al partido. Y ahí, sobre todo, las estrategias se plantean muy bien, sobre todo a nivel de hidratación y reposición de líquidos, ya sea también por reposición de hidrato de carbono por geles, líquidos tipo pues, Powerade, Gatorade, ese tipo de bebidas energéticas que te aportan ese azúcar inmediato. Pero el hidrato de carbono, el que realmente ofrece rendimiento, el que más va a garantizar que a nivel, sobre todo también de lesiones, esté ahí disponible, es el glucógeno muscular, que se va sintetizando poco a poco con la ingesta de hidrato de carbono a lo largo de los días anteriores o en las horas 5 o 6 horas antes mínimo. Si tuvieses que elegir uno... Hidrato de carbono. Pues los de más calidad. ¿Y cuál dirías que son los de menos calidad? Claro, a ver, al final hay que entender que el hidrato de carbono depende muchísimo de su preparación. Es decir, si lo has sometido a alta temperatura, si lo has cocido, si lo has puesto al microondas, si lo has consumido crudo, va a tener una absorción distinta. Entonces,
Dependerá, teniendo en cuenta, sobre todo a nivel de gustos, la persona que le gusta, pues decir, vale, si eres una persona que te gusta mucho el pan, es un buen recurso. Lo único que hay que tener en cuenta que el pan, pues al final sacia más y hay que incluir más agua y eso te desplaza, pues quizá la ingesta de proteína o de grasa, que es conveniente introducirla. Entonces, pues algo más disponible, por ejemplo, frutas, un cereal un poco más integral, que cueste más comerlo y que no te hinche tanto, porque hay hidratos de carbono que cuando los comes luego en el estómago pues, se hinchan y te sacian muy rápido. Por ejemplo, también la patata, los tubérculos son muy saciantes. Yo los suelo utilizar mucho en personas que pues eso, tienen un apetito bastante alto. A mí lo que mejor me siento son los tubérculos. Claro, quieren reducir su ingesta calórica o también el tema de digestiones. El tubérculo es un hidrato de carbono que a nivel evolutivo tenemos muy integrado y que rara vez sienta mal o pesado. Cultivo, claro. Es Claro. el que... Luego también el tema de las harinas refinadas, todo esto que se ha puesto de moda, que la gente tiene muy en cuenta, tampoco hay que tenerlo tan en cuenta. Sí, hablaremos de eso. Exacto. Mi pregunta es, ¿comemos mejor que nuestros padres? Claramente no. O sea, ¿Por qué? de hecho, se está viendo que ahora las generaciones actuales seguramente por esperanza de vida o calidad de vida sean peor que la de nuestros padres o incluso algunos abuelos. O sea que estamos en una situación grave en cuanto a hábitos. Teniendo más medios, Claro, pero y más es información. curioso porque a la tenemos más vez vicios tenemos también. todo. Ahí está. Más ocio. Tenemos peores hábitos, tenemos más recursos, tenemos demasiada información. Es decir, no es que sea mala la información, pero el problema es que la gente no sabe tampoco, Usarla. sí, entender qué es veraz, qué no, de quién debe de fiarse. Al final, cuanto más información tengan, mejor. Y eso te va a permitir saber los distintos puntos de vista, porque sobre todo a nivel de nutrición o en ciencias en general, la gente se agarra mucho a un estudio anecdótico, a algo que han publicado en alguna revista científica. Normalmente esas revistas tienen unos intereses asociados, tienen detrás una financiación. Industria Entonces, alimentaria, claro. claro, al final tú vas a poner el estudio que a ti te interesa, tienes un sesgo. Entonces se intenta siempre, o yo intento en mi caso, basarme a nivel clínico en las guías de práctica clínica, donde se recogen los metaanálisis o las revisiones sistemáticas de todos los estudios que tienen una buena calidad metodológica, es decir, que tienen una veracidad bastante alta, es decir, son bastante fiables, y con ello a nivel estadístico se saca una conclusión. Entonces, con ello se establecen las guías de práctica clínica. Eso luego hay que saber contextualizarlo. Es decir, Claro, digamos que a que ti ese te es tu- digan, es claro, tu la plan, patata es claro. el mejor hidrato de carbono, ¿no? Que a ti te sienta muy bien. Pero a lo mejor a esa persona no le gusta el hidrato, la patata. ¿Qué haces? Tienes que saber salir de ahí, Claro, claro. esa guía de práctica clínica ya no te sirve. Claro. Te sirve porque entiendes que la mejor. Sí, en pero luego términos tienes que generales adaptarlo. es la mejor, Ahí pero- está. O sea, siempre depende. Depende. Jorge, Nutriscore. Sí. He escuchado mucho temas nutricionistas de esto sí, esto no. Claro. Cuéntanos un poco si hay que A hacer ver. caso, si no, a medias. Mi resumen sería Bueno, no. para la gente que no sepa, Nutri-Score es el... Sí, está- Nutri-Score es una escala que creo que es a nivel europeo. Sí, que diría. vemos en las cajitas de alimentos. Sí, que pone y demás, A, pone B, A, B, C, C, D, O, E. depende del Sí. color, es mejor o peor. Verde a rojo, Sí. y eso te engloba o te intenta resumir la calidad de ese alimento, si es aconsejado o no. Se supone que la A es aconsejado Sí, y la Exacto, E exacto. Entonces, por que no. ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, o sea, lo mejor que tenemos aquí a nivel nutricional, está de lo peor. Sí. ¿Por qué? Porque se basan sobre todo el aporte a nivel calórico. Entonces, todos aquellos alimentos, por ejemplo, ricos en grasas, que aportan bastantes kilocalorías, van a estar siempre desplazados a una mala clasificación. Frente a, por ejemplo, un cereal Chocapic, etcétera. Sí, porque yo he Eso visto en está- Squeeze o algo de eso. Ahí está. El Que he Chocapic visto tiene un A, A o un B. y Ahí digo, está. coño. Porque son altos en hidrato de carbono. Al final, de forma muy resumida, los macronutrientes a nivel calórico sería: la proteína tiene, por cada gramo de proteína son 4 kilocalorías, el hidrato de carbono igual, es decir, cada gramo 4 kilocalorías. Sí. En cambio, las grasas, los lípidos, por 7 cada o gramo 9. son 9 kilocalorías, es decir, más del doble. Entonces, a nivel calórico, por eso se han demonizado, sobre todo en la primera etapa de demonización de los alimentos, las grasas por eso, porque con un poquito te aportaban mucha energía. Entonces, la gente, para intentar reducir ese aporte energético, digo que redujo bastante la ingesta de las grasas, pero no atendía al global. Entonces,
Hoy en día el Nutri-Score pues, es un etiquetado basado principalmente en los intereses de la industria. Sí, Sobre imagino. todo por las más grandes, todo lo que es el... Interesa, claro, Exacto. interesa. Pues al final, tú que vendas tus cereales que aparezcan A, B y todas esas galletitas, etcétera, pues obviamente Sí, eso marketing interesa. que funciona. Claro, un modelo que me gusta mucho es el que está en Sudamérica. En Sudamérica hay un etiquetado que son como paneles de abeja, ¿sabes? Y lo que hacen básicamente es decir, alto contenido en grasas saturadas, alto contenido en azúcares Sí. refinados. Son más Sí, es transparentes, verdad, digamos. lo que Claro, lo vi. y te lo pone, es decir, en vez de tú tener que darle la vuelta al etiquetado, ponerte a verlo, te lo pone delante, incluso al lado de la marca, es lo que hay. Entonces, sí que es cierto que allí, pues a lo mejor, pues a nivel, digamos, nutricional, pues había menos educación, entonces era una medida bastante necesaria porque allí también se abusaba muchísimo de los refrescos azucarados Sí. y era un problema bastante grave. Vale. De hecho, un consejo muy rápido para la gente que quiere mejorar su alimentación sería quítate los refrescos, ¿vale? O Sí. consume cero. Y eso ya a nivel, digamos, calórico. Incluso se aunque el nota refresco muchísimo. sea 0,0 y todo eso. No, en ese caso no habría problema, pero el problema de ese tipo de refrescos es que genera una falsa sensación de no dependencia a ellos. Sí, claro, claro. Porque al Edulcorante, final, ¿no? Y demás. claro, el edulcorante es una muy buena transición para aquel que es adicto pues, a los azúcares añadidos, para no aportar esas kilocalorías, pero no por ello estás dejando de depender de ese dulcecito. Claro, para el cuando siguiente apetece. paso sería dejar eso también. Claro, o hacerlo a días alternos, un día sí, un día no, o si te tomas, tomarte solo una, pero es una muy buena opción un refresco cero cuando sales a comer fuera o te apetece algo distinto frente al azucarado de siempre. Sí. Que por ejemplo, imagínate que haces deporte, te apetece tomarte una Coca-Cola con su azúcar, Sí. nunca va a ser el problema, eso. Claro, y yo también he visto en deportistas y demás, sobre todo aquí en el tema del fútbol, que terminas un partido y se hacen su Coca-Cola Ahí o su está, cerveza, se ahí hacen está. su pizza. Eso Casi es. siempre se toman una pizza. En el Tour muchas veces se ha visto que les han dado a los ciclistas un botecito de Coca-Cola. Sí. Al final les sale agua con azúcar, carbonatada, que de hecho a nivel de digestión te favorece, o sea que... Sí, el gas es. Y tiene un bueno. poquito de cafeína, o sea que realmente si lo miras puede utilizarse como recurso la Coca-Cola a nivel, sobre todo de rendimiento. Sí. Porque también genera una sensación de bienestar, genera un efecto placebo. Nosotros cuando consumimos azúcares simples nos produce una sensación de recompensa inmediata y te hace sentir bien. Al final la gente que tiene problemas con obesidad, sobrepeso Sí. o atracones, o trastornos del comportamiento alimentario en general, es porque no saben controlar esas emociones, entonces la comida es una escapada muy rápida, porque tú te lo comes y te produce una satisfacción inmediata. Entonces eso te genera una dependencia a ello. Te lo comes, te sientes bien, cuando pasa el efecto de esa comida te baja otra vez el estado de ánimo y vuelves a necesitarlo. Entonces es un bucle que cuesta mucho salir de él. Vale, Jorge, tengo Sí. 2 preguntas acerca de 2 alimentos. La primera es, ¿la miel es un alimento natural, pero es Sí. un alimento saludable? Porque yo he visto que tiene una gran cantidad de azúcar, casi todo por lo que he visto es azúcar. Claro, Y claro. que nos informes un poco si es saludable, si no es saludable. ¿Natural significa saludable? Pues Eso es. depende. Por ejemplo, el bacon, ¿tú dirías que es saludable? Claro. Yo- Por ejemplo, la miel te genera un pico de insulina altísimo, entonces, y Claro, es al natural. final- Y el bacon, Mira, de todos modos... Al final, porque el bacon es una carne con mucha grasa, ¿no? Imagino. Claro, por ahí cada está. por cada 100 Al gramos final, te supone. si yo tengo que resumir, imagínate que yo soy como un médico de atención primaria, tengo mis 5 minutos para atender a la persona, no puedo explicarle realmente cómo es todo. Algo muy rápido y sencillo sería, ¿el bacon tiene etiquetado nutricional? ¿La miel tiene etiquetado nutricional? Seguramente no. Es decir, la miel es miel. Miel y ya está, sí. La manzana es una manzana, el bacon es bacon. Entonces, todo aquello que no tenga etiquetado nutricional se entiende que es un alimento natural, es Sí. decir, integral, que no ha sido procesado. Entonces, considero que eso nunca va a ser el problema. El problema va a ser aquellos alimentos que están compuestos por muchos, porque se combinan de esa forma por su palatabilidad. Es decir, que ¿Tan malo es un procesado? no es tan malo, pero sí que no debemos de basar nuestra Sí, alimentación. que hoy está en el día a día, ¿no? Claro. No procesados, ese O no. real fooding. Claro, a ver, tan reales. El movimiento real fooding, que se puso bastante de moda, Carlos Ríos, etcétera, yo lo he defendido bastante, porque es un contexto histórico donde considero que hay que dar mensajes contundentes. Porque hoy en día nos basamos, lo que hemos hablado, es una información muy escueta, no te pongas a explicarle nada a nadie porque se aburre. Entonces, un mensaje muy claro, oye, comida real, la que cocinaban nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera. Esos alimentos
nunca van a ser el problema. El problema va a ser lo que tenemos actualmente, que es algo rápido, de fácil acceso, que no nos aporta una calidad nutricional y se ha atacado mucho el real fooding porque excluía o demonizaba mucho esos alimentos más procesados. Pero es que es un mensaje que yo considero que había que dar. Y por suerte ha calado mucho en la gente y ha abierto muchas mentes de, ostras, estaba comiendo bastante mal. Nunca vas a ser tan sectario de excluir del todo ciertos alimentos. Es una parte muy pequeña, pero son los que más ruido hacen. Y al final, pues considero que en el caso de, por ejemplo, de Carlos Ríos, ha hecho un buen trabajo a nivel de divulgación, de hábitos, de conciencia a nivel nutricional, y ha sido atacado, yo creo que injustamente. Hay que tener en cuenta pues también el tema de las envidias en este país. Claro. Si destacas, funciona tu mensaje. Van a por ti. Claro, tú ves que dices, está un chaval que ha dicho algo tan obvio, ¿por qué ha tenido tanto impacto? Pues a lo mejor es que ha sabido comunicarlo. Al final, en el momento exacto. Sí. Claro, todos tenemos la información, pero no todo el mundo sabe darla. Y él ha sabido jugar muy bien sus papeletas, se ha posicionado muy bien. Ahora está intentando, como todo el mundo, desarrollarse a nivel pues, empresarial o digamos, profesionalmente, y se le ha atacado mucho porque ha elaborado productos que antes se le atacaba. Sí. Pero si te pones a estudiarlos, realmente no son los mismos productos. Son productos con una mejor elaboración, con un mejor reparto, digamos, de los ingredientes utilizados. Es decir, la crema esta de cacao, sí. Es que no debemos de comer esto. Al final, él lo que ha hecho es darte una mejor opción de la que puedes encontrar seguramente en cualquier supermercado. Él no te está diciendo que lo comas a diario, pero es una mejor opción para que él... Sí, que antes de elegir una cosa, que cojas esa. Ahí está. De hecho, yo hace muchos años, antes de montar la clínica que tengo actualmente, pensé en elaborar algún tipo de empresa dedicada a yo o bien elaborar los alimentos. Un plan B. Claro, o bien saber escoger aquellos supermercados donde estuvieran esas opciones más saludables y o bien dárselas a la persona o enviárselas directamente en un paquete de, oye, esta es tu planificación, come esto. Pero al final yo entendí que eso es algo muy superficial, no estás teniendo una educación nutricional con la persona y al final tú cuando... Y quieres que sea responsable a la hora de comprar también. Claro, yo intento mucho cuando va alguien a la consulta que tenga la sensación de que ha aprendido y que le ha ayudado realmente. Es decir, que yo le dé algo y que lo siga sin más, eso lo sabe hacer todo el mundo. De hecho, hoy en día yo perfectamente podría dedicar una tercera parte del trabajo que dedico a hacer las planificaciones y sacaría el doble de volumen. Pero no estaría dando esa atención personalizada a la persona, no le estaría explicando por qué hago las cosas y al final cuando esa persona, imagínate que se le pone malo el padre o la madre o algún familiar, alguien que de verdad quiere que le aconsejen bien, siempre va a pensar en mí antes que el que le ha puesto a tono para verano. O sea, es algo muy genérico, muy fácil realmente de hacer. El problema luego es seguirlo. Es decir, las estrategias nutricionales no son peores ni mejores, depende de la persona. Al final va a depender de cómo lo siga cada uno. Entonces, no considero que haya malos nutricionistas como tal, si eres nutricionista de verdad, pero considero que mucha gente va al nutricionista sin tener la suficiente motivación o capacidad de seguir una planificación o hacer un cambio real de hábitos. Rendimiento a corto plazo y ver cosas a corto plazo. Claro, buscamos la estética, el rendir a lo mejor para alguna prueba concreta, pero luego lo dejamos de lado y volvemos a lo que estábamos haciendo antes. Si estábamos haciendo antes algo es porque nos encontrábamos cómodos. Entonces, ahora si intentamos cambiar los hábitos es lo que más cuesta. Es un cambio desde la raíz. Entonces, a las personas que buscan sobre todo algo físico son los que más les cuesta el seguir la planificación. En cambio, aquellos que buscan, o sea, Jorge, que como mal, ayúdame, me encuentro mal, esos son los que luego son mucho más agradecidos y tienen más bagaje en cuanto a resultados. Además, yo creo que tu éxito, y lo digo personalmente porque lo he vivido, llevo 4 años con la planificación de Jorge y al final has sentado un modelo de vida. O sea, yo llevo 4 años con buenos hábitos y prácticamente igual, exacto, con buen rendimiento deportivo y no he tenido que pegar ni picos, ni ahora voy a definir para llegar a verano. Que luego es normal tener altibajos, al final tenemos una evolución no lineal, es normal tener pues situaciones distintas en la vida, lesiones, situaciones familiares, de pareja, profesionales que hacen que uno no pueda dedicar el tiempo que tiene que dedicarle a la alimentación
o al final sí, son pero prioridades. yo he ido, te lo he contado, y hasta lo hemos adaptado al momento claro, emocional. Al final no hay excusa, porque si ahora no estoy muy animado, vale, claro. pues vamos a ir por aquí. Sí, sí. Me has saciado, he estado bien, no pasa hambre. De hecho, estamos llegando a final de enero y mucha gente, después de Navidades, o ha aplazado la cita, la revisión, porque es que Jorge no la he podido seguir y para ir y que no hayan habido cambios, pues al final, pues no quiero ir. Digo, si es que es cuando más tienes que venir, es cuando más te puedo ayudar, más podemos ver en fresco los errores a nivel o dificultades que has tenido para seguirlo. Vamos a ver qué consejos te puedo dar o qué herramientas para que cuando te vuelva a pasar, aunque no sigas la planificación, puedas hacerlo lo mejor posible. Entonces, no es una cuestión de que vayas a consulta para que te dé la palmadita, te ha ido bien, genial. O sea, a mí eso no me ayuda o al menos no me aporta nada. Es decir, que yo estoy acostumbrado a ver gente que cambia, evoluciona y le va muy bien. Me recompensa o me llena más esa persona que realmente tiene un cambio de hábito, aprende a comer y a nivel de salud se le nota. Yo he visto gente que siempre lo digo, el primer día que va a consulta lo veo con un tono raro de piel. Es que se nota, a nivel nutricional es una valoración que se hace. Y cuando pasan los meses, ves que está incluso más feliz, tiene un color más saludable y eso mola verlo. O sea, porque luego ese te trae a su hijo, a su hermana, a su vecino y al final es como yo funciono el boca a boca. A mí me cuesta muy poco o me cuesta mucho hacer contenido en redes porque entiendo que es muy necesario a día de hoy, pero sitio venido también. Me cuesta mucho. O sea, me cuesta mucho. O sea, no soy muy partidario de estar todo el rato consumiendo contenido porque al final sesga mucho el mensaje y no quiero dar una sensación de hace esto, lo otro, tal. Y pues cuando vaya a la consulta, muy general. Claro, yo estoy casi 2 horas con una persona. Hoy lo que se lleva es media hora, 40 minutos, te mido, tal, te lo mando y fuera. O sea, yo acabo conociendo a la persona muchas veces y mola porque al final entiendes muchos contextos. A mí me ayuda mucho de cómo adaptarlo a cada persona, cómo saber afrontar una próxima que me vaya a venir y más o menos esté en común. Claro, yo he aprendido, con él está 1 hora contigo y al final le digo, oye, pero ¿por qué tengo que comer legumbres 3 veces a la semana? Explícame por qué, pues te lo dice. Ahí está. Entonces dices, vale, pues que lo quiero en mi vida porque sé que es lo mejor para mí, porque al final el rendimiento pasa y el estado físico pasa. Entonces lo que tú quieres es hay que tener en cuenta bien. Exacto, que el cuerpo al final va hacia mal. O sea, podemos conservarlo de la mejor forma posible, llevarlo de la mejor forma posible, pero al final todos vamos hacia el mismo punto, que es morirnos y por muy bien que comas, todo es lo típico de si nos vamos a morir, ¿por qué quieres cuidarte tanto? Hombre, porque durante esos años sí que es cierto que si tú te cuidas, la calidad de vida es mucho mejor. Si a uno le compensa estar drogándose, ciclándose para parecerse pues, un superhéroe durante 5 o 10 años de su vida, pero luego estar reventado durante el resto de su vida, pues ahí a cada uno. Y yo no pienso solo en mí, sino en quién está en mi entorno. Al final esas personas van a tener seres queridos que van a sufrir por ellos. Oye, yo he sacrificado 5 o 10 años de verme bien por luego estar el resto de mi vida a lo mejor con una diabetes o con un cáncer derivado por haber tenido un mal estilo de vida. Exactamente, si me tiro 20 años comiendo mal, luego es mi hijo o mi hija la que me tiene que cuidar. Ahí está. Entonces yo... a nivel, digamos, de planificaciones, he tenido muchas tentaciones porque al final vivimos donde vivimos, en Elche, Levante, buen tiempo, buena vida, ponme a tono en unos meses y eso es muy fácil de hacer. Eso es muy fácil porque tú le planteas una planificación, le dices los fármacos que deben de conseguir para tener ese resultado y al final lo vas a tener. El problema es que yo no dormiría a gusto sabiendo que a lo mejor esa persona ha tenido un fallo multiorgánico de aquí a 2 meses y ha sido derivado por haber consumido esos fármacos. Podría ganar mucho más dinero, podría tener mucha más... repercusión. Exacto, pero prefiero ser más local, más... Está muy presente, ¿no? Familiar. Esa planificación. Sí, sí. De hecho, a mí es algo que me ha alarmado al menos los 2, 3... Sobre todo después de la pandemia. Hablamos de doping, ¿no? La gente. Sí, sí, cuando hablo de fármacos me refiero a esteroides anabolizantes principalmente, es decir, testosterona, derivados, etcétera, que principalmente se utilizan para mejorar sobre todo el físico, la estética y de forma secundaria el rendimiento. Han venido los 2 casos, atletas que han querido mejorar su rendimiento simplemente, pues es una opción que han valorado y me la han consultado. Y otros pues que lo han enfocado más a la estética. ¿Son malos todos los anabolizantes? Si eres sano, sí. Hay que tener en cuenta que son fármacos destinados principalmente para solventar un problema de salud. Por ejemplo, un posoperatorio, una deficiencia severa de masa muscular. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido cáncer, una quimio,
pues al final son fármacos que se utilizan para recuperar ese tono muscular que nos va a ayudar a recuperar la salud en general. El uso recreativo, estético, de rendimiento, sí, son malos. Son malos a medio y largo plazo, siempre van a tener efectos secundarios nocivos para la salud. Y ahora tenemos más medios, más programaciones y demás, y se está haciendo peor uso. Ahora, recientemente, por ejemplo, Villano Fitness. Efectivamente. Al final, el caso de Héroe Fitness, que pasó a ser Villano Fitness porque comenzó a hacer de forma pública, pues, a decir que iba a usarlos, cómo iba a hacerlo, fue muy honesto. Exactamente, él fue muy honesto y muy transparente, y claro, cómo los usaba. Que eso es algo que yo defiendo. Él decidió hacerlo, pero lo dijo. Y pagó ese precio. Claro, hoy en día muchas figuras conocidas que tenemos en mente los utilizan, lo medio ocultan, incluso les ofende que se le pregunta de ello, cuando luego sus seguidores, gente joven, que al final los tiene como modelo de referencia. Entonces al final tienes una responsabilidad. No es tu responsabilidad tal como tal, pero tienes que entender que hay niños que por tu influencia pueden llegar a consumir esos esteroides y no le estás contando la cara negativa, que son los efectos nocivos para la salud. Luego hay que tener en cuenta que son fármacos de consumo restringido. Es decir, tú para acceder a ellos necesitas una prescripción médica. Que esa es otra. Hay muchos médicos que, como ven jugo ahí, pues al final tienen consultas privadas, los recetan y no es necesario recetarlo. Entonces al final están desatendiendo a su código odontológico. Entonces el acceso principalmente a los esteroides es por mercado negro o por otros medios que al final lo que están haciendo es, aparte de que es algo malo, la calidad del fármaco que estás obteniendo es pésimo. Sí. Y se han dado casos de gente que ha tenido infecciones, ya no por el uso también solo del fármaco, sino de cómo se lo ha puesto. Hay que entender que para introducir los esteroides principalmente hay dos vías, que sería la oral, es decir, consumir una pastilla, que eso lo hacen mucho las chicas, las jovencitas, no, me tomo una pastillita, no pasa nada, y los orales aromatizan o generan más efectos secundarios que incluso los inyectables. Lo que pasa es que el inyectable, tú al ver la aguja, te impone más, pero al final es como realmente se va a absorber mejor y se va a distribuir la sangre. Mejor. Eso es. Entonces, es un problema bastante grave, diría yo, que no se habla mucho. Está ahí, pero no se habla. Pero la gente cada vez está teniendo más acceso a ellos porque queremos las cosas ya. Sí. Entonces, es un problema, sí. Vale. Jorge, antes te he preguntado sobre la miel. Ahora vamos a un tema que a nuestros amigos les va a interesar mucho, que es la cerveza. ¿Es la cerveza buena? No. Vale. La cerveza, como tal, a nivel nutricional es pésima. O sea, ¿Pero tú te refieres a la cerveza con alcohol o la cerveza en general, sin alcohol? A ver, sin alcohol es una bebida sin más, lo típico de la cebada. Eso, sí. No. O sea, yo que siempre he escuchado, no, la cerveza es muy buena, tómatela sin alcohol, que es muy buena y demás. Sin más. Sin más. Es una bebida más. La vida es esto. Sin esto, claro. Si me quitas esto, me quitas todo. Eso ahí está. El consumo de alcohol está directamente relacionado con multitud de enfermedades, entre ellas cáncer, y es un carcinógeno de tipo A. Es decir, que se sabe que por el consumo de alcohol vas a tener, tarde o temprano, algún problema derivado por ese consumo. No hay cantidad de alcohol segura, es decir, lo típico de tomarte una cervecita de vez en cuando es seguro. Claro, una copita de vino, eso es bueno al día, que lo mandan los cardiólogos. Exacto, el médico me ha recomendado el vino porque es bueno. Perdón, usted entiende de medicina, pero no de nutrición. Entonces, el alcohol es malo, no hay más. Es como el tabaco, no hay cigarrillo que te puedas tomar. No, es que este es electrónico, este es mejor, no. Humo es humo. Entonces, sí que culturalmente la cerveza se ha consumido durante muchos años. Sí, es muy social. Claro, es un momento social, como hemos hablado al principio del podcast, de que al final la nutrición hay que entender que no es solo a nivel nutricional, fisiológico, bioquímico, sino un componente social. Cuando te estás tomando la cerveza estás compartiendo momentos con la persona. A lo mejor si necesitas ese momento, porque somos seres sociales, y tomarte una cerveza, si lo miras en conjunto, quizás ese no es el problema. El problema es que necesitas tomarte la cerveza para comentarlo con tu gente. Si no eres capaz de socializar sin el uso del alcohol, por ejemplo, salir de fiesta, es que yo considero que tienes un problema grave de personalidad. Sencillamente. Sí que es cierto pues, que te desinhibe, hace más el tono, te lo puedes pasar incluso mejor, pero joder, yo me lo paso muy bien y me gusta recordar lo que hice. Y luego no tener resaca y encontrarme bien y saber que no he hecho mal a mi salud, más allá de a lo mejor no haberme dormido cuando me tocaba.
Recalco que Jorge y yo no bebemos nada, ¿eh? Y se nota. Sí, a ver, yo también tuve mi época de beber un poquito más, pero sí que es verdad que soy una persona que realmente nadie me ha dicho por qué, pero nunca me ha llamado el consumir alcohol. Yo porque considero que veía que la gente no actuaba como era ella. Veía a la gente bebida, borracha y digo, ¿qué está haciendo? O sea, me parecía raro el tener que recurrir a una bebida para poder relacionarte. No sé si es que yo he tenido la capacidad de saber adaptarme muy bien al medio en el que estaba, independientemente de si fuera de deportivo, de fiesta, etcétera, pero no lo he necesitado en ningún caso. O sea, de hecho, las veces que lo he bebido ha sido pues, por inercia, pero no me ha aportado nada. Al contrario, me encontraba como mareado y digo, ¿para qué hago esto? Jorge, hace unos días vi un podcast de una nutricionista en la que decía que no era necesario tomar leche, ni lácteos, nada de leche y demás. Y que de hecho sacó un dato que en los países donde más lácteos se tomaban había más casos de osteoporosis. Claro. Pues mira, es muy sencillo. El consumo de leche... Consumimos un montón de Claro, lácteos. El consumo de leche no es necesario. Es prescindible Es totalmente prescindible, es decir, no es ningún superalimento, ni te va a aportar nada maravilloso, pero es un alimento más que podemos incluir en nuestra alimentación sin ningún efecto secundario, salvo que tengamos una intolerancia a esa lactosa que nos puede producir problemas a nivel de salud. Pero el lácteo, si te gusta, consúmelo sin ningún problema. En cuanto nutricionista que escuchaste esto, pues a lo mejor ese estudio tiene un mal planteamiento, porque esas personas tienen osteoporosis por el consumo de leche o quizás porque vivimos en esta sociedad donde nos movemos menos y tenemos menor masa muscular y por lo tanto la densidad ósea es menor. Seguramente yo creo que sea por eso más que por el consumo de una cosa u otra. ¿Se puede prevenir es el conjunto con algún tipo de alimentos la osteoporosis? La osteoporosis... ¿O es suplementación? Claro, la osteoporosis principalmente es una pérdida de la densidad ósea por descalcificación. Entonces hay que reponer ese calcio y ese calcio se debe de absorber bien. ¿Cómo se absorbe bien? Exponiéndonos al sol, teniendo una vida activa. Vitamina D y todo. Claro, generando impacto para que... O sea, impacto es una herramienta que se puede utilizar, pero sobre todo resistencia mecánica para que la masa muscular se haga grande, genere un tendón más grueso, una cabeza de hueso más grande y al final pues el hueso tenga que ser más resistente, lo que se conoce como el sistema musculoesquelético. Sí. Entonces, para ello lo aconsejado siempre es hacer ejercicio de fuerza o de impacto, que es lo que más va a fortalecerlo, que es lo típico de, ostras, es que estoy lesionado, no me dejan hacer nada de fuerza porque tengo la rodilla mal. Ahí ya es un fisio que tiene, claro. Hay que cogerlo con pinzas eso también. Pero... me ha dicho el médico que no haga nada. Sí. Claro. Eso cada vez está cambiando más, gracias a Dios. Siempre hay que intentar derivar al profesional, ya sea un licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte o fisioterapeuta, que le prescriba exactamente los ejercicios que le van a venir bien. Y nosotros en nuestra clínica, aparte de con el fisio, el nutricionista le dice, vale, si tú estás haciendo ese trabajo necesitas esta reposición de tejidos, ¿vale? Lo típico de, necesito tomar colágeno para reforzar el tendón. Hablaremos del colágeno también. Claro, entonces... Siempre hay que prescribirlo en contexto y hay que intentar no hacer ese sesgo. ¿La leche es mala? No. ¿La leche es buena? No. ¿Para qué? Si te gusta, sí. Si no, pues no te va a gustar. Vale. Y el tema de las intolerancias, el gluten, la lactosa y demás, ¿eso cómo actúa en el cuerpo? Claro, o sea, normalmente cuando tenemos una intolerancia, hay que diferenciar la intolerancia, la alergia... Antiinflamatorio también. Claro. Las más conocidas son la celiaquía y la intolerancia a la lactosa. Al final es una carencia de una enzima que lo que hace es digerir ese hidrato de carbono. La lactosa es un azúcar que lo que hace es romperlo, esa enzima, la lactasa. Si no la tenemos, ya sea por pérdida con el paso de los años. O sea, tú puedes no ser intolerante y empezar con el paso de los años a serlo. Claro, normalmente nosotros cuando somos más pequeñitos a nivel evolutivo, como introducimos seguramente algo más de leche, pues el cuerpo tiene más lactasa y conforme van pasando los años vamos perdiendo. Nosotros los caucásicos en el norte de Europa, por el uso de esa ganadería, digamos que tenemos más capacidad de tolerar la lactosa frente a lo mejor los africanos, porque han tenido menos acceso a ello. Que realmente los productos sin lactosa llevan lactosa, pero le añaden lactasa para que tú la asimiles, ¿no? Claro, muchas veces los alimentos llevan la lactosa, principalmente lo usan como conservante,
y lo que hacen es añadirle luego la lactasa para que la digestión sea mejor o que no te infiera. De todos modos, ya se está evitando porque obviamente la gente ya ve la palabra lactosa y lo huye, al igual que lleva algo de gluten. El gluten es lo mismo, al final es una proteína que el cuerpo, pues ya sea por pues eso, alguna deficiencia a nivel evolutivo que no ha hecho que desarrollemos esa capacidad de digerirla, pues nos produce una inflamación y un rechazo, que es lo que nos da los problemas de la celiaquía conocida como tal. Que luego hay que diferenciarlas de las inflamaciones derivadas... A nivel tejido. Claro, a nivel de, sobre todo, sistema o síndrome de intestino irritable, el Crohn, etcétera. Todo esto es mucho más multifactorial y no se puede aislar solo a que estoy introduciendo X nutriente o X parte de alimentos. Jorge, suplementación. Tengo entendido que la que más evidencia científica tiene o la que más se dice es el tema de la creatina, sí. Luego también se utiliza mucho la proteína y demás. ¿Hay algún tipo de suplementación que tú dirías, esta no tiene la suficiente evidencia científica? Que a lo mejor no quiere decir que no funcione, sino que a lo mejor todavía no está tan estudiada. Claro. ¿Que tú dirías que funciona y que todavía no está muy estudiada? ¿O que a ti a nivel personal te funciona? Claro, si se sabe que funciona es porque está muy estudiado. Otra cosa es que no sea popular. Eso por ejemplo, para mí hay una indiscutible que es el bicarbonato sódico. El bicarbonato sódico es lo típico que tenemos en casa, sí. Y eso lo que hace básicamente es favorecer ese estado o ese medio para la recuperación, sobre todo después de haber hecho un sobreesfuerzo. Sí. Entonces el bicarbonato sódico... Hemos probado todo, hemos probado... Exacto, hemos probado claro. Que si aminoácidos... Llevamos 20 años mareando y ahora... Pero es algo que tenemos en casa, el bicarbonato sódico, sí. Y ayuda mucho en periodos de entrenos bastante exigentes o competiciones, sobre todo a la recuperación. Aparte de a nivel digestivo nos puede ayudar a reducir la acidez. El bicarbonato. Eso, el bicarbonato sódico es un muy buen suplemento con una muy buena evidencia, parecido al que tiene la creatina. ¿En qué momento se puede tomar? Pues normalmente yo lo recomiendo tomar durante la noche, es decir, antes de irte a dormir, te tomas 1 o 2 cucharaditas de café pequeñitas y hay que enmarcarlo bien, no es como todo de tómate 30 gramos de proteína, hay que saber utilizarlo, pero normalmente es una toma antes de irte a dormir. O si estás teniendo un día de competición, por ejemplo, en esos descansos puedes hacer una toma del bicarbonato. Claro, cambia la cantidad, depende del rendimiento. Depende de la persona en sí. Si pesas 100 kilos no vas a tomar la misma cantidad que pises 70. Depende de tu masa muscular, si eres hombre, si eres mujer. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tema de la proteína, lo creamos que son necesarios y demás. Y otra pregunta es también, ¿qué pasa si tomas más de la que por ejemplo, tú prescribes? Pues la proteína no es mala. No produce daño al riñón como tal, es decir, no hay que tenerle miedo. Sí que es cierto que si tienes una deficiencia previa, un problema crónico a nivel sobre todo de riñones, pues sí que hay que cuidar la cantidad que estamos ingiriendo en el día. Pero si eres una persona sana, hasta 2,2, 2,4, incluso 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal se pueden introducir. De hecho, hay culturas o sociedades que su macronutrientes, esa distribución, básicamente solo proteína y grasa. Y caza y demás. Claro. Los cazadores recolectores, lo más anecdótico eran los hidratos de carbono. Va a depender. Si en la zona en la que vives hay más acceso a frutas, a tubérculos, pues va a aumentar. A miel, por ejemplo, pues va a aumentar ese hidrato de carbono. Pero cuando a lo mejor tu medio de vida es estar en el Polo Norte y cazar animales y comer su grasa y su proteína, al final vas a poder obtener energía de ello. A nivel de rendimiento, de ganancia muscular, sí que hay una cantidad superior a lo mejor. Claro, que en cuanto ya tomas esa cantidad no es necesario aportar más. El extra va a ser utilizado para obtener energía, pero no para construir masa muscular. Y ahí depende de la persona, pero hasta incluso 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal es lo que hasta una persona natural puede asimilar. Cuando usan fármacos, como hemos hablado antes, ahí las cantidades pueden aumentar bastante. Sí. De hecho, cuando alguien lo hace y va a consulta, le digo, oye, si estás haciendo esto, dímelo, porque ya que estás haciendo y te estás reventando, te voy a decir que aproveches más esta situación. Tomas más proteína, asimila más y consigue antes el resultado. Claro. y reduces la exposición a tener que utilizar esa sustancia. ¿Qué efectos puede tener aumentar esa cantidad que el cuerpo puede asimilar? Pues seguramente ahí es cuando ya el riñón trabaja en exceso y puede producir problemas. Y el tema de
las dietas milagro, estas de voy a perder mucho peso en X tiempo y luego que viene el efecto rebote. ¿El efecto rebote se puede...? ¿Es real? Claro. Sí, es real. ¿Se puede evitar en algún caso ese efecto rebote? Se puede evitar si se entiende que esa dieta milagro va a ser para un periodo de tiempo muy limitado, muy corto. Normalmente el problema de la dieta milagro es su adherencia, es decir, no es capaz una persona de seguirla durante mucho tiempo. Entonces, cuando dejas de seguir esa dieta, que sí que te va a tener resultados porque estás teniendo conciencia de lo que estás haciendo, cuando dejas de hacerlo, vuelves a tus hábitos anteriores. Y psicológicamente te has visto bien y vuelves al punto anterior, pues realmente te notas fatal. Entonces, al final, pues vuelves a hacer lo que estabas haciendo antes, incluso peor. Entonces, ese es el conocido efecto rebote. Puedes tener trastornos de apetito, Claro, te genera más ansiedad, te genera una cierta depresión. Que no tienes límite, empiezas a comer y no paras. El ver que has conseguido un resultado y luego lo has perdido. Sí, es que son burradas. Realmente, él y yo cuando éramos jóvenes, que teníamos 15, 16 años... Sí, todos un poquito más, ¿eh? Sí. Bueno, y cuéntalo más. Pues el caso es que nosotros hicimos la dieta del sirope de arce, que nos llegó y no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos él y otro amigo más. Explica cómo es. Y consiste, compras sirope de arce, nos fuimos al Corte Inglés, compramos sirope de arce y lo metíamos el sirope de arce, no me acuerdo las cantidades, con limón y en una botella de agua. Y durante, no sé si 6-7 días, una semana, te alimentabas solo de eso. O sea, solo de eso, claro, obviamente. Yo le decía, Soto, hostia, hoy 1 kilo menos, hoy otro kilo menos. Claro, pero luego al séptimo día, el segundo día, no se podía ni levantar de la cama. No, lo llamé al tercer día, le dije, ¿no puedo encender la luz? No puedo apagar la luz de la habitación, tío, no tengo fuerza. Yo sí, o sea, yo no estaba mal. Y tú te fuiste al Domino's a reventarlo. Yo no estaba mal, pero yo al cuarto, quinto día me fui al Domino's y dije, hostia, qué hambre tengo. Ya está, cagadón. Cuando haces una dieta así tan restrictiva, es normal que el cuerpo luego, pues, al final necesite lo que no le has dado. Y eso, pues, al final te lo va a demandar. Sí. Y por eso no tiene mucha eficacia, porque al final vuelves a hacer lo que estabas haciendo, que es lo más... Para que veas las locuras que se hacen. Y nosotros fuimos simples, que habrá gente que haga... Sí, mira, un problema muy parecido que tiene la gente del día a día, aunque no siga una dieta de estas así tan milagro, etcétera, es el hecho de ir restringiendo durante el día X alimentos. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la tarde-noche, como no se lo has dado, el cuerpo te lo va a pedir. Entonces llega ese momento del día y la gente se atiborra. Es quizá mejor incluirlo durante el día y de forma consciente, sabiendo que no es bueno, a evitar que cuando te vayas a dormir dices, no puedo tener un día de mierda, esto, lo otro. La recompensa que va a ser, pues comer lo que no debes. Entonces, eso lo tienen en común con esas dietas porque estás restringiendo, pero luego a la hora de la verdad, tu cuerpo cuando te lo pida no vas a poder hacer frente a ello. Sí. O sea, tienes que ser muy fuerte a nivel mental para entender que el hambre que estás teniendo, esa necesidad, es psicológico y no fisiológico. ¿Qué es el hambre real, Jorge? Claro, el hambre fisiológico como tal es un hambre de supervivencia, de salud, que es necesario, que todos tenemos, o hay enfermedades que lo suprimen. Pero principalmente es esa necesidad de que nuestros tejidos repongan lo que necesitan para sobrevivir o hacer frente a las actividades diarias. Ese hambre lo tenemos bastante controlado si viviéramos en un entorno saludable, pero como vivimos muy rápido, con estímulos, con decepciones, con alegrías, todo eso a nivel emocional nos aporta pues, esa necesidad de esos alimentos que es conocido como el hambre más psicológico. He tenido una alegría, pues me voy a comer esto que me lo he ganado. O he tenido un mal día, me como esto porque lo necesito, porque necesitas una recompensa inmediata y los alimentos, principalmente los procesados o ultraprocesados, nos lo dan muy rápidamente, o sea, ese bienestar. ¿Y el tema de dietas antiinflamatorias? Sí. Yo siempre he escuchado dietas antiinflamatorias, este alimento también es antiinflamatorio, la cúrcuma, no sé qué, no sé cuánto. ¿Eso cómo funciona? Claro, las dietas antiinflamatorias se basan mucho en esos alimentos que reducen la inflamación crónica o anecdótica, porque se ve que algunos compuestos pues la reducen. Por ejemplo, pues sí, la cúrcuma, la pimienta negra, sobre todo fruta, verdura, todo eso va a reducir lo que es la inflamación. El problema es que no hay que sesgarlo solo a eso. Es decir, hay que entender que es un conjunto de variables que hay que tener en cuenta. A lo mejor esa inflamación, por muy bien que estés comiendo, es una inflamación derivada que tienes un estrés o una ansiedad que te está generando esa inflamación crónica. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Si vives en una ciudad, a lo mejor estás respirando aire contaminado, que realmente es la que te está produciendo esa inflamación y no los alimentos.
Sí, que hay un contexto también detrás. Exacto. O sea, no hay una estrategia nutricional clara para reducir esa inflamación. Sí que hay estrategias nutricionales bien estudiadas, guías de práctica clínica, para tratar enfermedades como el Crohn o el síndrome de intestino irritable. Pero muchas de esas enfermedades, el abordaje nutricional tiene que ir muy a la mano del psicológico, porque a lo mejor, yo diría que, fíjate que el 70 al 80% de la gente que yo veo en mi día a día, antes que el nutricionista necesita un psicólogo, de cómo plantear o por qué quiere eso y por qué está decidiendo. Ese cortisol también, vamos ahí. Claro. La ansiedad con la nutrición. Tú generas unas hormonas, somos un conglomerado, un equilibrio de hormonas que en cuanto hay un desbalance es cuando están los problemas. Entonces el cuerpo lo que intenta siempre es estar en un balance. Entonces cuando una persona viene con una analítica, Jorge, mira, la analítica, tengo obesidad pero estoy bien. Tu cuerpo está luchando para que esté bien, porque así es como va a funcionar. Pero solo hay que ver a nivel físico, a nivel antropométrico, que los tejidos que tienes no se asocian con un buen estilo de vida. Entonces, aunque la analítica esté bien, no significa que uno esté saludable al 100%. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Pues, Jorge, el tema, o sea, a mí siempre, yo antes de entender un poco el mundo de la nutrición y demás, siempre se ha dicho que hay que comer eso, verduras, proteínas, hidratos y también grasas saludables. Sí. Yo eso nunca lo he compartido porque yo siempre decía, joder, ¿cómo vamos a comer grasas? O sea, ¿por qué son tan importantes las grasas? Las grasas son muy importantes porque básicamente las células se componen, o sea, su estructura es una bicapa lipídica. Al final es grasa lo que conforma nuestras células. Y el cerebro también. Claro, y es necesario. O sea, muchos tejidos que tenemos están compuestos de grasa, entonces necesitamos reponerlo. Y hay que entender que muchas vitaminas, muchos nutrientes necesitan de grasas para ser absorbidas. Por ejemplo, la vitamina D, si no, por ejemplo, una muy buena forma de que se absorba mejor es consumiendo leche entera. Ya que hemos hablado de ella, la leche entera, esa grasa que tiene, si tomamos leche con una buena exposición del sol, y esa vitamina D la vamos a sintetizar mucho mejor, porque la capta mejor y es liposoluble, digamos. Y el aguacate tan de moda que se ha puesto, ¿no? Que siempre se come aguacate con todo. El aguacate es una fuente de grasas saludables porque no son procesadas, eso es cierto, pero a nivel calórico hay que tener en cuenta que con un poquito de aguacate es como tomarte mucho de otro alimento. Entonces, es lo que hablábamos, las grasas se demonizaron porque a nivel calórico aportan mucha energía para la cantidad que comes. Es como el queso. El queso es bueno, Jorge. El queso es bueno, lo que pasa que debes de comer 2-3 trocitos y no la cuña entera. Claro. Porque el queso pues al final tiene mucha grasa, no es grasa mala, es grasa saturada. Las grasas saturadas no son malas, eso hay que entender. ¿Qué son las grasas saturadas? Claro, las grasas saturadas son aquellas que tienen una configuración a nivel químico distinta a las que son poliinsaturadas o monoinsaturadas. Las poli o las monoinsaturadas se relacionan con un menor índice de riesgo cardiovascular a nivel general, eso es cierto. Pero el consumo de grasas saturadas son necesarias sobre todo para absorber ciertas vitaminas y sobre todo para tener un sistema hormonal potente. Por ejemplo, la testosterona es necesario que se consuman grasas saturadas porque es como mejor va a actuar. Entonces, es necesario consumir esas grasas. Y hablando de grasa, el porcentaje de grasa corporal. Porque la gente siempre pelea por eso. Es bueno tener un índice muy bajo, es lo mejor. Claro, obviamente a nivel de autoestima te ves bien. A nivel de salud, tener un porcentaje de grasa superior en hombres a 17 se asocia con que va a ser peor. En chicas, si no me equivoco, es a partir de 25. Porque las chicas necesitan un poquito más. Porque a nivel hormonal necesitan esa cantidad de grasa para funcionar de forma correcta. Es decir, no somos iguales, hombres y mujeres, a nivel físico ni químico. Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias. Y a nivel estético, nunca se recomienda, si es mantener esa salud, pero también verte bien, no bajar de un 12, un 10% de grasa. Claro, pero vemos todos los deportistas de élite, que casi todos están en un 7, 8, 9, 7. Claro, 8, pero 9. Ahí está, el deporte de élite no es salud, el deporte de élite es rendimiento y ya está. Y entonces el periodo donde puedes estar en la élite seguramente sea muy poquito. La salud es un estado en el que vamos a tener mayor disposición de nutrientes, un reparto de esos tejidos más moderado, no a un extremo o a otro, pero por ejemplo, un nadador necesita un porcentaje de grasa mayor que... Sí, que un maratoniano. Claro, que un maratoniano, porque al final esa grasa le da más flotabilidad y va a ser mejor para su técnica, etcétera. Un maratoniano, la grasa cuanto menos mejor. Sí.
Aunque fíjate que es curioso que realmente esa gente está tan optimizada a nivel de obtención de energía que aunque tenga poquita grasa puede producir mucha energía por sus reservas de glucógeno. Aunque realmente una persona Sí, que no lo vemos que son nada. Claro, una persona, por ejemplo, que no es maratoniana, que no es de élite, incluso aunque corriera, necesitaría un porcentaje de grasa mayor, porque esa grasa es la que le va a dar esa energía a baja, moderada intensidad. Entonces le va a dar un mayor aporte de energía. Si no vas a una intensidad muy alta, la principal fuente de energía va a ser la grasa. Nosotros actualmente estamos consumiendo principalmente grasa para mantenernos. ¿Cambia mucho un plan nutricional de una disciplina deportiva a otra? Muchísimo, o sea, muchísimo, porque el reparto de macronutrientes ya varía. Ya sea hipertrofia, ya sea explosivo, ya sea... Exacto. Cambia muchísimo porque el sustrato energético para cada actividad es muy distinto. La fase aeróbica, anaeróbica, etc. Pero dentro, por ejemplo, en deportes de equipo, más o menos van a ser iguales. Yo sé, baloncesto, fútbol sala, béisbol y demás, más o menos van a tener dietas parecidas, ¿no? Los deportes de equipo principalmente son deportes de intervalos, donde hay fases explosivas y de recuperación. Entonces, ahí principalmente lo que necesitamos es aportar suficiente hidrato de carbono para esa fase explosiva y fosfocreatina, una fase más inmediata, pero suficientemente amplio a nivel de glucógeno o de grasa para que durante todo el partido esa persona tenga energía suficiente. De todos modos, los partidos, a lo que sea, por ejemplo, un partido de tenis que se puede alargar durante muchas horas, pues ahí también tienes tu descanso, donde puedes reponer más hidratos, etcétera. Pero normalmente en un partido tampoco es necesario tener en cuenta muy a largo plazo, porque el cuerpo tiene reservas suficientes como para hacer frente a la actividad. Hemos hablado de la nutrición en los deportes de equipo y en los otros deportes, por ejemplo, el CrossFit, que practicamos más explosivos, hipertrofia, todo tema fitness. Claro, ¿qué es más aconsejable? Los ejercicios más explosivos tienen una estrategia mucho más definida. En el caso del CrossFit es mucho más amplia porque al final tienes que abordar muchas fases a nivel de rendimiento, ya sea aeróbico, anaeróbico, etcétera, y combinarlos a la vez. Entonces es bastante complejo. Pero los deportes que a lo mejor son más fitness, musculación, suelen ser más sencillos de elaborar porque realmente conocen muy bien el estímulo y lo plantean muy bien. Deportes como CrossFit tienes que tener en cuenta demasiadas cosas, diría yo. De hecho, es un deporte demasiado nuevo para conocer exactamente cuál es la mejor estrategia. Siempre hay que saber adaptarlo a la persona, hay que saber en qué parte o qué temporada estás, si estás en una fase en la que se van a buscar levantar más pesos o vas a mejorar el metabólico. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el caso del CrossFit. Claro, ¿en competición se busca estar más ligero para volar más o hay que meter una carga para tener más fuerza? Claro. ¿Qué harías tú? Cuando entrenas CrossFit es demasiadas cosas para intentar controlarlas. O sea, quien dice que lo controla está mintiendo o no tiene ni idea. Al final el CrossFit no lo digan, es supervivencia. De hecho, lo que se busca es ese estímulo, el no dejar que el cuerpo esté bien adaptado para que genere unas mejores adaptaciones. Si tú siempre lo llevas entre algodones, no va a mejorar como debe. Entonces, cuando se hace CrossFit, lo que se busca es eso, intentar dar estímulos lo suficientemente distintos como para que el cuerpo no se acostumbre a ellos y esté constantemente en evolución. Cuando haces un deporte muy concreto, el entreno realmente que haces para mejorar ese deporte muchas veces no es ese propio deporte. Entrenas ejercicios específicos. De hecho, a mí me gustaba mucho el CrossFit y acabé haciéndolo porque yo venía a hacer otros muchos deportes, pero al final yo lo que me di cuenta es que no me gustaba hacer el deporte, me gustaba entrenar esa parte que hacías antes, esos accesorios para mejorar un lanzamiento, una carrera. La jabalina. Claro, ¿no? Yo he hecho atletismo, he hecho muchas pruebas, en la última parte hice lanzamiento en concreto de jabalina. Y lo que se entrenaba principalmente era halterofilia, arrancadas cargadas, que al final eran movimientos explosivos, y eso es lo que disfrutaba. Más que lanzar en sí la jabalina, disfrutaba el levantamiento de pesas en el gimnasio, ese trabajo accesorio. Pero me faltaba a la vez pues esa parte de movimiento. Entonces el CrossFit lo que hace es reunirlo todo y busca alcanzar el fitness total, el fitness entendiéndolo como capacidad de realizar todo tipo de ejercicios de la mejor forma posible. Nunca vas a ser el mejor en nada, pero vas a poder defenderte en todo.
Muy completo. Claro, está muy criticado por el hecho de que mucha gente, pues ya sea un halterófilo, es que los crossfitters no sé qué, ¿vale? Pero a lo mejor un crossfitter no levanta 100, levanta 80, pero luego es capaz de correr, saltar, hacer unas dominadas, etc. Entonces todo eso a lo mejor el que hace solo un deporte en concreto no es capaz de hacerlo. Entonces, para mí es uno de los deportes más completos. No es nuevo realmente, siempre se ha hecho algo parecido cuando una persona se ha preparado para otro deporte de élite, pero sí que se ha como consensuado que es ese tipo de deporte, reunirlo e intentar sacarle pues una salida deportiva. Es decir, a nivel de salud, ¿dirías que es la disciplina que más aconsejas? Yo por lo menos sí. A nivel de salud, lo que más se aconseja es hacer deporte, en general, independientemente de cuál sea, sino haz el que te guste. Pero si me das a escoger uno, lo más completo, por ejemplo, atletismo, un decatlón, que son todas las pruebas, 10 pruebas en concreto, ahí te tornas una persona muy completa, porque eres capaz de correr, lanzar, saltar, es completo, etcétera. Entonces, el CrossFit sí es similar, pues diríamos que sí, es un deporte muy completo, pero que luego... veo mucho crossfitter que se cree que es bueno, pero es bueno el tema del ego ya, claro, entrenando en el box. Lo sacas del box y no es capaz de a lo mejor salir en ruta en bici. Lo sacas del box y lo metes en un tatami y no te dura ni un asalto haciendo judo, nosotros que hemos empezado ahora a hacer jiu-jitsu, claro. y no. Entonces, yo personalmente siempre busco, aparte de hacer CrossFit, lo tomo como una base, siempre hacer otro deporte, ya sea natación, artes marciales, ciclismo, lo que sea. ¿Vale? Se nota mucho el rendimiento después, cuando haces otro deporte. A nivel personal, yo hago fútbol y desde que hago CrossFit y hago fútbol, yo tengo una resistencia, mucha más fuerza, en el choque va mucho mejor. Que luego también tiene la fama de lesivo, tal. Sí, pero todo el lesivo sí que es verdad que al final no estás en una máquina que te guía en el movimiento. Y al final también es el peso que tú quieres aguantar y sobre todo cómo actúas tú con fatiga. Claro. Porque muchas veces tú tienes una fatiga grande y sigues manteniendo el mismo peso. Sí, la cabeza de mira, yo a nivel anecdótico... ¿Vale? Es anecdótico, esto hay que esclarecerlo. Yo donde más prevalencia de lesiones veo es en los ejercicios gimnásticos, que son precisamente los que no se maneja peso externo, es tu propio peso corporal. Colgarte de una barra, hacer una dominada, etc. Mucha gente se lesiona sobre todo los hombros ahí porque no es capaz de mover bien su cuerpo. Y eso no es problema de CrossFit. Luego te dirán, no, es que la calistenia es menos lesiva. Movilidad y demás, claro. Claro, entonces al final ahí entra en juego pues eso, efectivamente, la movilidad, el bagaje que tienes detrás, el colgarte de una barra es algo básico que deberíamos de hacer y no todo el mundo sabe hacer, aunque tengas unos músculos o unos pectorales de Dios. Es decir, hay gente que está muy musculada y no es capaz de hacer 10 dominadas. ¿Verdad? Eso no tiene ningún sentido. Sí, al revés, ves a gente así. Claro. Y gente que la ve muy delgadita, que hace 30 dominadas, pero luego no es capaz de levantar su peso corporal en una sentadilla. Los dos están en los dos extremos. CrossFit lo que intenta es juntarlo. Entonces, ser capaz de realizar multitud de tareas de la mejor forma posible, sin llegar a especializarte. La especialización, desde mi punto de vista, no es buena a nivel deportivo. Vale. Ahora tenemos una pregunta que quiere hacer nuestro técnico de sonido, así que vamos a darle paso. Así que nada, David, todo tuyo. Hola, buenas, Jorge. Mira, en mi caso, yo sufro bastante de gases y me gustaría que me recomendaras como así lo más importante para frenarlo, para reducirlo, porque sobre todo se me quedan bastante en el abdomen y nunca sé cómo eliminarlo y ni siquiera tomo Coca-Colas ni nada. Y no sé de dónde, qué alimentos me vienen esas cosas. Sí, le pasará a mucha gente. Sí, a ver, el tema de la distensión abdominal derivada, por ejemplo, con la acumulación de gases, es un problema bastante recurrente a día de hoy. Es muy parecido al tema de la inflamación. Depende sobre todo mucho de si eres una persona estresada, si tienes unos hábitos malos en general, más que en sí un alimento. Pero si tengo que recomendar algún alimento a nivel de gases, sería incluir especias principalmente como orégano, anís o el clavo. El clavo son especias que tienen un principio activo como puede tener el fármaco del Aerored y todos estos, que lo que hacen es disolver las partes de gas. Entonces, añadir especias a los alimentos siempre es recomendable para mejorar su absorción y mejorar su digestión. Pero sobre todo a nivel de gases el problema más recurrente es por los hábitos que tenemos. Si eres una persona que tampoco hace deporte, también es algo que es bastante determinante para que puedas llegar a tenerlos. Si haces deporte, a nivel de motilidad intestinal, es decir, cómo se mueven los intestinos para hacer la digestión, va a ser mucho mejor aquel que se mueve frente al que no lo hace. Vale, Jorge. Veganismo. ¿Está Jorge a favor, en contra? Y otra de las preguntas que tengo es, una familia que es vegana y tiene un hijo,
¿Es bueno que ya empiece ese niño a no tomar carne? ¿O le aconsejas que tome carne, que se haga algún estudio, algún análisis? Cuéntanos. Veganos del mundo, os quiero, pero no seáis tan sectarios. Es decir, el mensaje está muy bien, como el real fooding, es decir, hay que intentar reducir el consumo de carne, ya no solo por una cuestión moral, ética, sobre tener esa empatía hacia otro ser vivo, sino también a nivel de recursos. Es decir, no es sostenible el consumo que tenemos actualmente de carne, eso sí que es cierto, pero no significa que ser vegano sea mejor que no serlo. O sea, hay que dejarlo muy claro. De hecho, si eres estrictamente vegano, necesitas, en concreto, una vitamina, ¿vale? Que no la vas a obtener por medio vegetal. Es decir, necesitas un consumo al menos animal, ya sea algún lácteo, alguna carne que te la aporte. Sí que es cierto que es con el paso de los años, es decir, no es algo inmediato, pero sí, se puede ser perfectamente vegano, pero se puede ser perfectamente no vegano y ser los dos perfectamente saludables. Es una cuestión más ética y moral, más que de salud realmente. Aquel padre, madre o familia que tiene un hijo e intenta inculcarle. Yo siempre digo que a los hijos hay que intentar educarlos sobre todo que sean buenas personas, pero a nivel de hábitos, que cada uno sepa o intente ser la forma más consciente lo que quiera ser, siempre y cuando no haga daño al otro. Entonces, y darle esa libertad también. Claro, sí que es cierto que entiendo que cuando un padre intenta hacer eso no lo hace a mala fe, pero hay que tener en cuenta que los niños están en desarrollo, hay que dejar que experimenten por ellos mismos, que prueben todo y que decidan ellos realmente si quieren o no hacerlo. Sí que hay que guiarlos, hay que intentar explicarles las cosas, pero nunca prohibirles, salvo aquello que obviamente sea nocivo, obviamente. Pero si al niño, por ejemplo, está en casa con su familia vegana y ve que su amigo está comiendo un trocito de chorizo, Sí. no le vayas a prohibir al niño que coma el chorizo. Explícale por qué tú no lo haces, explícale por qué no le recomendarías, pero deja si quiere o le apetece probarlo. Porque al final lo que le vas a producir es un trastorno del comportamiento alimentario seguramente en un futuro, o un sesgo que no debe de tener. Y todo el tema de leches vegetales, leche de soja, leche de almendra y demás, ¿eso qué función tiene? O sea, tiene... Claro, las mal llamadas leches Sí. vegetales, sino bebidas vegetales, son alimentos completamente distintos a la leche. Es decir, son derivados que se han intentado incluir para aquellos que dejaron de tomar leche, tuvieran una opción, pues eso, de un origen vegetal. Pero no son ni peores ni mejores, básicamente porque no tienen nada que ver. Es Sí, una que no opción recomendable si te apetece beber algo distinto, tiene sus hidratos de carbono principalmente, algo de proteína, pero no tiene nada que ver con la leche. Y Jorge, una pregunta. ¿Qué pensarían nuestros ancestros de lo que comemos a día de hoy? Y si quieres enfocar un poco por la carne también. A ver, nuestros ancestros, ¿te sapiens, refieres a...? sapiens, desde que empieza. Desde que ya recolectamos, salimos de las cavernas, etcétera. Dirían que bien, cuánta cantidad de alimento, pero seguramente se extrañarían por ver que hay demasiado, cuando al final es básico lo que se necesita, que es a lo mejor un poquito de algún animal que hayas cazado, algo que hayas recolectado o hayas podido cultivar y poco más. Al final para vivir eso y agua y sol, o sea, poco más. Entonces tenemos demasiadas cosas realmente. Sí. Yo tengo dos preguntas, que es carne sí o no, porque hay que reducir el consumo de carne. Y tú antes nos has comentado también que el agua cambia el rendimiento. Sí. Entiendo que no hacía bien en el deporte. Claro, carne, si te refieres a nivel de rendimiento... Y a nivel evolutivo también. No, o sea, carne en el día a día. En el día a día, a ver, en el día a día no es necesaria, pero sí que considero que al menos 1 o 2 veces por semana está bien incluirla porque te va a aportar aquello que lo de origen animal no te lo va a aportar. ¿Te va a aportar un extra de salud? No. ¿Te lo va a quitar? Tampoco. Entonces, considero que cuanto más podamos incluir, más fuentes tengamos, menor dependencia de algo vamos a tener. Entonces, aquel que puede incluir algo de carne en su dieta siempre va a tener más opciones para que, por ejemplo, cuando comas fuera de casa, si eres una persona vegana y por lo que sea ese restaurante no tiene opciones veganas, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a cenar? Al menos puedes comer. Tienes ese hábito que no te va a producir pues, un malestar por pensar que has comido un animal. No pasa nada. O sea, el animal ya está muerto.
no pasa nada. Es decir, que sí, hay que tener conciencia, hay que tener una sensación de que estamos intentando pues no hacer un daño a alguien ajeno, en otro ser vivo, pero yo considero que es cuestión de prioridades, saber qué tenemos que hacer o qué no. Es decir, sí, los animales hay que intentar no maltratarlos, obviamente. De hecho, aquí a nivel europeo hay una legislación muy estricta de cómo se matan a los animales, cómo se hace todo esto, aunque luego pues hay casos y casos, ¿vale? Eso es cierto, pero está bastante controlado. Entonces se intenta, en la medida de lo posible, dentro de la cultura que tenemos, pues aportar esos animales de la forma más ética posible. Sí que es cierto que la gente come demasiada carne, demasiada. ¿Por qué no es buena comer tanta carne? No es que sea malo. Pero a lo mejor también el hecho de que muchas veces la carne venga de granjas que a sus animales les dan ciertos medicamentos y demás, eso nos influirá también de alguna forma. Eso está bastante estudiado y controlado. Es decir, los fármacos que se le, sobre todo los antibióticos que se le dan a los animales, se conoce muy bien la cantidad que luego nosotros vamos a obtener con el consumo de ellos. Entonces, son cantidades que, de momento, salvo que haya un sesgo, que seguramente lo haya a nivel de industria, no nos van a producir problemas. Pero si tienes una granja, tienes una familia que te está dando leche, se hace la matanza y comes ese animal, eso no va a ser el problema. Es un poco real que hemos evolucionado como humanos comiendo mucha carne, ¿no? Realmente no comíamos tanta carne, ¿no? Claro, mira, mi trabajo de fin de grado... Que la gente se piensa, oye, no, es que hemos evolucionado como humanos cazando, comiendo, tiene que ser buenísimo a nivel molecular para nosotros. No es real un poco eso, ¿no? Claro, a ver, depende mucho de la zona geográfica donde esos grupos han evolucionado, pero sí que es cierto que hubieron unas fases muy limitantes. Es decir, desde que pasamos de estar en los árboles o en los prados recolectando o cazando pequeños mamíferos, a cuando pasamos a tener la capacidad de lanzar objetos a alta velocidad y con precisión, que es cuando ya pudimos cazar piezas mayores y no depender tanto quizás de esos animales tan pequeños. Entonces cazamos un animal más grande y teníamos más disponibilidad de alimento. Me pareció súper curioso cuando me contó esa investigación que hizo, que fue primero el bipedismo o la capacidad de lanzar. Claro, porque el hecho de ser bípedos nos dio una mayor visión espacial para poder ver y cazar. Súper curioso. Y lanzar objetos, en concreto pues alguna piedra, alguna lanza, etcétera. Entonces eso es algo que solo tenemos nosotros como humanos. Es decir, los otros primates a nivel escapular tienen una configuración distinta que no les permite lanzar objetos a alta velocidad ni con precisión. Lanzan de forma circular. Entonces nosotros somos capaces de amartillar y lanzarlo con precisión. Eso se consigue a nivel evolutivo. Pero claro, ¿qué vino antes? Esa capacidad de lanzar el objeto y con ello poder ponernos a nivel bípedo y poder cazar mejor, o al contrario, el hecho de ser bípedos nos permitió lanzarlo. Entonces ahí no se sabe. Hay revisiones, yo hice una revisión y el resultado es muy ambiguo, no se sabe, no se conoce. Vale. Jorge, el tema huevos. Sí. Vamos a hablar de ellos, porque siempre se ha escuchado mil versiones. Que si uno o dos por semana, que si ahora se pueden 4 o 5 al día. Cuéntanos que todo lo que sea del huevo, cuéntanos. Huevos, sí, huevo maravilloso. El huevo es un superalimento de esto que está tan de moda. Es un alimento muy completo, que no tiene problemas de salud asociados al consumo bastante alto. Es decir, a diario puedes comer perfectamente 2 o 3 huevos, incluso 5. Sí. O sea, hay estudios que son muy buenos, muy amplios, durante muchos años, bien planteados, que no hay efectos derivados por el consumo de huevo diario. Al contrario, el consumo de huevo mejora los niveles de colesterol, mejora otros marcadores que se suponían o se presuponían de que eran al contrario. El huevo, la mala fama que tiene es por el colesterol que tiene por la yema, pero el colesterol es necesario, como hemos hablado antes, porque la rigidez de esa membrana celular viene dada en parte por el colesterol. Entonces necesitamos del colesterol para funcionar de forma correcta. Tú, porque comas colesterol, no vas a tener colesterol sérico, es decir, en sangre. El colesterol puedes llegar a tenerlo no comiendo colesterol. Puedes tener aterosclerosis, esa acumulación de grasa en la pared de las arterias, por el sedentarismo, aunque no consumas grasa. Y al contrario, por mucha grasa que consumas, si eres una persona activa, no vas a retener esas placas a nivel de arterias. Entonces,
el huevo, el que quieras y más. Sí. Y a nivel... Y tipos, claro, ahora ecológicos, del Sí, suelo, en campo. Claro, el perfil nutricional sí que va a variar en función de si es una gallina campera, si ha estado pues, en una jaulita pequeña, todo eso sí que va a variar, sobre todo la cantidad de clara y yema. Y curiosamente los huevos camperos, los que son más naturales, por decirlo de algún modo, son los que más yema tienen frente a clara. Y los que son más industriales tienen mucha más clara frente a yema. Que en parte también se ha hecho así porque la gente sabe o entiende que la yema es mala y entonces intenta evitarla. Entonces, ¿Qué diferencia hay entre la yema y la clara? O sea, ¿qué nos aporta cada cosa? La yema es principalmente el pollito, lo que necesita el pollito, tiene todo ahí. Sí. Grasa, proteína, un montón de vitaminas. La clara es básicamente proteínas. Entonces, nutricionalmente la yema es muchísimo más interesante que la clara. Sí, eso es lo que siempre he escuchado. Exacto. Y al final siempre muchas veces consumimos más clara que... En Mercadona los potecidos de claras están de moda, pero realmente es una proteína que es de calidad, pero si incluyeras el huevo completo sería de muchísima mejor calidad. Y la asimilación va de la mano, ¿no? La asimilación tiene que estar... Escuché que tenía que estar la yema y la clara. Sí, a ver, la asimilación de la proteína del huevo principalmente es debido a si ha sido cocinado o no. Rocky cuando se tomaba los huevos crudos, pues a ver, no es que esté mal, pero la absorción va a ser peor que si sobre todo se llegan al punto de nieve, que es básicamente batirlos. Sí. Cuando los bates, esa espumita que provoca desnaturaliza ciertas proteínas que hacen que la absorción sea mejor. Sí, entonces encima. Claro, entonces siempre... Es como el tema del sushi. Yo no soy muy fan de comer los alimentos crudos. No, ¿por qué? Siempre a ser posible cocinado, porque la disposición de los nutrientes va a ser mejor, la prevalencia de algún patógeno va a ser obviamente menor y considero, al menos es cuestión de gusto, de que está más rico el hecho de haber cocinado un alimento. Eso ya es cuestión. Estás hablando aquí con dos sushi adictos, A ver qué, sí, qué nos dices. Mucha gente me pregunta, el sushi. El sushi es... A ver, el sushi hay que tener nigiris, no sé qué es, entonces hay muchas variedades, claro. Pero para que lo entienda la gente, comer el pescado crudo. Sí. A ver, el pescado crudo tiene problemas de salubridad a día de hoy por el tema de los patógenos, etc. Entonces hay que tener en cuenta que cuando un alimento está cocinado, mejor todo. Si no tienen más posibilidad, no hay problema, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, mejor siempre cocinado. Vale. Y respecto a las proteínas de origen vegetal y origen animal, ¿cuáles dirías que son de mayor calidad, de peor calidad y si hay algunas que no recomiendes? De forma clara, las de mejor calidad son las de origen animal. Básicamente porque nosotros somos animales y necesitamos ese perfil de aminoácidos concreto que nos aporta la proteína animal. Cuando una proteína es vegetal, no es que sea peor de forma, digamos, absoluta, sino que la configuración que tiene es incompleta. Al ser de origen vegetal, de ser completamente distinta, necesitamos de combinarlas con otras para que tenga el mismo perfil que tiene una de origen animal. Entonces, si me das a escoger, siempre va a ser mejor la animal, ¿vale? Sí. A nivel completo. Pero la vegetal debes de combinarla para que sea igual de completa. Son dos opciones muy válidas, las dos. Es decir, puedes ser un atleta vegano y ser igual de musculado que otro. Igual, sí. Porque al final lo que te va a hacer estar así musculado seguramente son los esteroides, básicamente. Otra de las modas. Hablamos de... No, este producto es cancerígeno. ¿Qué verdad en eso y si conoces alguno? Sí, a ver, eso hay una clasificación. Hay carcinógenos de tipo A, de tipo B, de tipo C... depende de la cantidad en la que estés expuesto por consumo a ese alimento. Por ejemplo, aquellos alimentos que tienen contaminación, por ejemplo, los pescados depredadores los más grandes, por ejemplo, el atún, etcétera, pez espada, porque no se recomiendan a las embarazadas o personas que tienen un estado de salud más delicado. Porque para emperador, ¿no? Sí, a ver, aquellos que son grandes depredadores lo que hacen es comerse otros animales más pequeñitos y esos animales pequeñitos a la vez van yendo acumulando metales pesados por contaminación, por ejemplo en el mar, mercurio, etc. Entonces el mercurio no se puede metabolizar, no se excreta, se va acumulando en el organismo. Entonces el atún o el emperador, como van cazando peces más pequeños, van acumulando en su organismo. Entonces en la carne se va acumulando pues esa cantidad de mercurio. Entonces no es recomendable pues consumir de forma diaria esos alimentos. ¿Que vaya a pasar algo? Pues como todo. ¿Qué va a ser más nocivo? ¿Comer emperador o atún todos los días o vivir en una ciudad y no hacer deporte? Claro. Yo considero que no hacer deporte y vivir en una ciudad es peor que comer todos los días. ¿Y el tema de los crustáceos? Sí. ¿También es recomendable, no es recomendable? Sí, a ver, todos los animales
son recomendables. Son ¿no? recomendables. Es decir, somos unos apex, es decir, somos depredadores primarios, Sí. y al final lo que tenemos que entender es que todo lo que podamos comernos está bien. Entonces, hay que entender que a lo mejor algunos, sobre todo moluscos, por ejemplo ostras, todo esto, son organismos que son filtradores. Entonces van filtrando todo lo que tienen en el entorno y van acumulando también esos tóxicos, esos patógenos. Entonces sí que es cierto que siempre pues, vas a tener mayor... O como aquí en España está prohibido el pez mantequilla, o sea, prohibido. Se aconseja no comerlo y en muchos países está prohibido, sin embargo, porque el ser humano no está hecho como para asimilarlo. ¿El qué, perdona? El pez mantequilla. El tema... A ver, sí, a ver... Sí que es cierto que ese pez, pues al final, por el tema del anisakis, etcétera, pues tiene mucha cantidad. Entonces, se recomienda comer todo, realmente. No hay nada prohibido taxativamente, pero sí que no es recomendable incluirlo bastante, porque al final aumenta la exposición, pero como cualquier otra cosa. Entonces, alimentos carcinógenos o que lo evitan, yo diría que no. A día de hoy no hay nada claro que diga esto, evita. Sí que, por ejemplo, hay alimentos que se conoce que incluirlos de forma asidua mejoran o tienen una mejor capacidad la persona de, digamos, afrontar esos radicales libres que pueden derivar en alguna enfermedad como puede ser pues también, por ejemplo, la diabetes, el hipertiroidismo, todo esto. Puede ser derivado por el consumo recurrente de muchos alimentos que están aplicando pues, o estamos introduciendo esos patógenos, ¿vale? Esos tóxicos. Vale, Jorge, a una persona con un TCA, alguien que venga a tu consulta con anorexia, que venga con obesidad, ¿tú cómo la abordas? Sí, principalmente esa persona tiene que estar también tratándose con un profesional, sobre todo pues un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, que le paute muy bien la estrategia que debe seguir, y yo le voy a dar las herramientas para, teniendo en cuenta qué es lo que le están recomendando, afronte a nivel nutricional unas necesidades básicas. Orientándole, explicándole e informándole por qué debe de incluir esos alimentos o debe de excluirlos, y teniendo en cuenta sobre todo la parte nutricional. En ese sentido, yo ya dejo completamente de lado la parte psicológica al profesional que está cualificado para ello, y suele ser algo multidisciplinar principalmente. Vale, Jorge, un tema que me da mucha inquietud. La obesidad infantil, ¿va más? ¿Va menos? ¿En qué punto estamos? ¿Y qué consejo genérico darías a los padres a la hora de...? La obesidad infantil está a unos niveles los más altos que hemos tenido a nivel histórico, debido principalmente a los hábitos. De hecho, estamos, si no me equivoco, España a la cabeza a nivel europeo de obesidad infantil. Ya sea por malos hábitos nutricionales o por sedentarismo Sí, porque estamos acostumbrados a que a lo mejor, no sé, nos venga el abuelo y el nieto, toma una chuche, toma claro, un donut. Se está perdiendo lo que se conoce como la dieta mediterránea o el estilo de vida mediterráneo. Al final los niños van con su gusanito, su bocata, y ese es su almuerzo. Sí. Cuando antes a lo mejor nuestros padres pues tomaban pues una fruta o a lo mejor no había almuerzo directamente. Y luego se llevaba a casa y se comía algo que se había cocinado. Sí. Llegamos a casa ahora y tenemos una pizza, tenemos unos teriyaki de estos, o como se llamen, que son de calentar y rápida. Es decir, que eso se ha perdido, y por eso, como comentamos al principio del podcast, tenemos las generaciones futuras que van a vivir menos años e incluso con peor calidad de vida que la que estuvieron nuestros padres. Bueno, vamos a empezar el Focus Rest ahora, donde Sergio le va a hacer preguntas cortas a Jorge, donde Jorge va a contestar con un sí o un no, o con una respuesta breve. Así que, Sergio, cuando quieras. Vamos allá. ¿Eres feliz? Sí. ¿Qué es para ti la felicidad? Ser consciente de quién eres y tener un entorno que te haga verlo y apreciarlo. ¿Qué serías si no fueses nutricionista? Militar. Un lugar. El océano. ¿Estás orgulloso de quién eres? Sí. Una comida. Esta es clave, ¿eh? Una en concreto. El yogur. Si tuvieses que comer una cosa el resto de tu vida, solo una. Huevo. Una época histórica que tuvieses que vivir. Muchas, pero el descubrimiento de América, 1492, ese año tuvo que ser... 12 de octubre. Brutal.
Un alimento que está infravalorado. La fruta. ¿Y sobrevalorado? El aguacate. Joder, la piña. Una escena de una película que te haya marcado y que te la repitas en tu mente. Muchas también, pero... Tú y yo hemos citado muchas. Sí. La que más me pone los pelos de punta y cada vez que la recuerdo es la de Braveheart. La de las gaitas. Cuando una es ella, pero hay una que aún me pone más los pelos de punta, que es cuando el tío va a una reunión que le solicitan los ingleses con su hijo y le dice, ¿puedo yo también? ¿Puedo luchar? Y dice, sí sé que puedes luchar, pero es la inteligencia lo que nos convierte en hombres. Esa es buenísimo. ¿Tu asignatura preferida del colegio? Física y química. Esa es mi... Física y química. Es mi kriptonita, la tengo ahí, tengo que sacarlo como sea. Un deporte, si tuvieses que elegir solo uno. Fuera del CrossFit. Natación. Un hábito que para ti es innegociable en tu día a día, si tuvieses que decir, esta es mi bandera. Aparte de dormir, recibir el sol de forma directa. ¿Café sí o no? Sí. ¿A quién le dedicas esto? A mis padres, a mi pareja y a mis animales. Un consejo que nos darías a nosotros. Ser conscientes, sed vosotros y luchad por ello. Estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Hemos aprendido muchísimo. La gente que nos ve seguro que también. Y eso, podéis encontrarlo en Clínica Constantia. Yo estoy contentísimo a nivel experimental. Gracias. No puede ser mejor. Gracias por estar en Cuestión de Focus y ha sido un placer enorme. A vosotros por invitarme. Si queréis alguna pregunta más o en una futura vez, yo encantado de volver. A la segunda vez seguro. Y encantado de haber estado aquí con vosotros. Seguimos aprendiendo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. Cuestión de Focus. Muchas gracias.